Epicteto fue un filósofo estoico nacido en Frigia, actualmente Turquía, alrededor del año 50 después de Cristo. Aunque no dejó registros escritos, su filosofía fue transmitida a través de las notas tomadas por su discípulo Arriano en lo que se conoce como los diálogos de Epicteto. Su enfoque principal era la ética y la sabiduría práctica, con el objetivo de ayudar a las personas a vivir una vida virtuosa y en armonía con la naturaleza. Epicteto creía que el sufrimiento humano se debía a las opiniones y deseos irracionales, y que la clave para la felicidad radicaba en aceptar el mundo tal como es y vivir de acuerdo con la razón. Enseñó que no podemos controlar lo que sucede externamente, pero podemos controlar nuestras reacciones y actitudes frente a los acontecimientos. Sostenía que el verdadero bien radica en el dominio de nuestra propia mente y que debemos aprender a diferenciar entre lo que está en nuestro poder y lo que no lo está. Aunque no existen historias específicas con parábolas asociadas a Epicteto, puedo compartir contigo una breve historia que refleja algunos de sus principios. Un campesino que vivía en un pequeño pueblo. Un día, un incendio arrasó con todas sus cosechas, dejándolo en la ruina. Desesperado, el campesino fue a buscar a Epicteto, quien vivía en las afueras del pueblo, en busca de orientación. Epicteto lo recibió con amabilidad y le dijo: «Amigo, entiendo tu tristeza y angustia, pero debes recordar que el fuego está fuera de tu control. Sin embargo, tu respuesta ante esta situación está en tus manos». El campesino, confundido, preguntó cómo podría responder de manera adecuada ante la pérdida de sus cosechas. Epicteto sonrió y contó la siguiente parábola. Imagina que un día estás navegando en un pequeño bote en medio de un lago tranquilo. De repente, una tormenta violenta se desata y agita el agua sin piedad. ¿Qué haces en ese momento? ¿Luchas contra el viento y las olas, tratando de controlar algo que está más allá de tu poder? No, mi amigo. Lo que haces es ajustar tus velas, dirigir el timón y mantener la calma interior para atravesar la tormenta de la mejor manera posible. El campesino reflexionó sobre la parábola y entendió el mensaje de Epicteto. Aunque no podía cambiar lo que ya había sucedido, podía controlar su respuesta y su actitud frente a la adversidad. Decidió aceptar la pérdida de sus cosechas como parte de la naturaleza y centrarse en encontrar nuevas formas de sustento. A lo largo de los años, el campesino aprendió a aplicar los principios de Epicteto en su vida diaria. A pesar de los desafíos y contratiempos, cultivó una mente serena y encontró la verdadera felicidad en su capacidad para aceptar lo que no podía cambiar y actuar con sabiduría en lo que sí podía controlar. El campesino se convirtió en un ejemplo para su comunidad. Inspirados por su sabiduría y serenidad, otros habitantes del pueblo comenzaron a acudir a él en busca de consejo y orientación. A medida que difundía las enseñanzas de Epicteto, el pueblo se transformó en un lugar donde reinaba la paz interior y la aceptación de las circunstancias. Una tarde, un joven pescador llegó a la casa del campesino con el corazón afligido. Había estado luchando por capturar suficientes peces para mantener a su familia, pero los resultados eran cada vez más escasos. Se sentía frustrado y desanimado, creyendo que su destino estaba fuera de su control. El campesino, recordando las palabras de Epicteto, se sentó con el joven pescador y compartió una nueva parábola. Imagina que estás parado en la orilla de un río y arrojas tu red al agua. Puedes hacer todo lo posible para atraer a los peces hacia ti, pero no tienes control directo sobre cuántos peces se enredarán en la red. Sin embargo, lo que sí puedes controlar es tu habilidad para lanzar la red con precisión, tu paciencia para esperar y tu determinación para intentarlo una y otra vez. El joven pescador comprendió el mensaje y decidió cambiar su enfoque. En lugar de lamentarse por lo que no podía controlar, se concentró en mejorar su habilidad de pesca y en encontrar nuevas estrategias. Aprendió a leer las corrientes del río, a identificar los mejores momentos para pescar y a adaptarse a las condiciones cambiantes. Con el tiempo, el joven pescador logró mejorar su captura de peces. Sin embargo, lo más importante fue el cambio en su mentalidad.
Aprendió a aceptar los resultados de su pesca con gratitud y a valorar los momentos de tranquilidad en el río, independientemente de la cantidad de peces que atrapara. La historia del campesino y el joven pescador se extendió por toda la región, convirtiéndose en una fuente de inspiración para aquellos que buscaban vivir de acuerdo con las enseñanzas de Epicteto. La comunidad aprendió a aplicar los principios estoicos en sus vidas diarias, cultivando la virtud, la aceptación y la paz interior. Así, la influencia de Epicteto perduró a través de las parábolas y las vidas transformadas de aquellos que abrazaron sus enseñanzas. Su legado recordó a las personas que, aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, siempre podemos controlar nuestra respuesta y actitud hacia las circunstancias, y encontrar la verdadera felicidad en la sabiduría práctica y en vivir en armonía con la naturaleza. Con el paso del tiempo, la comunidad inspirada por las enseñanzas de Epicteto se convirtió en un faro de sabiduría y serenidad en la región. Sus habitantes aprendieron a enfrentar los desafíos de la vida con fortaleza y aceptación, encontrando la felicidad en el desarrollo de sus virtudes y en el manejo sabio de las circunstancias. La fama del pueblo llegó a oídos de un gobernante que, intrigado por la reputación de sus habitantes, decidió visitarlos y conocer de primera mano los secretos de su filosofía de vida. Al encontrarse con el anciano campesino, le preguntó sobre el origen de su sabiduría y cómo habían logrado crear una comunidad tan armoniosa. El campesino sonrió y compartió una última parábola con el gobernante. Una vez, en un vasto reino, un emperador sabio gobernaba con justicia y compasión. A pesar de su poder, mantenía una actitud humilde y buscaba siempre el bienestar de sus súbditos. Los ciudadanos, inspirados por su ejemplo, aprendieron a valorar la virtud y a vivir con respeto y equidad. El reino prosperó y se convirtió en un lugar de paz y prosperidad. Las palabras del emperador resonaron en los corazones de todos, y su sabiduría se transmitió de generación en generación. Así, el legado del emperador perduró mucho después de su partida. El gobernante comprendió el mensaje implícito en la parábola y reconoció la importancia de cultivar la sabiduría y la virtud en su propio gobierno. Aprendió que la verdadera grandeza no reside en el poder externo, sino en la sabiduría y la ética con las que se enfrentan los desafíos y se guía a los demás. Impresionado por la filosofía de vida del pueblo, el gobernante decidió adoptar algunas de las enseñanzas de Epicteto para su propio reinado. Inspirado por la sabiduría práctica y la serenidad de la comunidad, se comprometió a gobernar con justicia y a buscar el bienestar de sus súbditos. Y así, la historia del campesino, la comunidad y el gobernante llegó a su fin. El legado de Epicteto trascendió las generaciones, influenciando no solo a los habitantes de ese pueblo, sino también a gobernantes y líderes que encontraron en sus enseñanzas una guía para la virtud y la sabiduría en el arte de gobernar. Desde entonces, el nombre de Epicteto se convirtió en sinónimo de la filosofía estoica y en un recordatorio constante de que podemos encontrar la verdadera felicidad cuando aprendemos a vivir de acuerdo con la naturaleza y a aceptar las circunstancias con sabiduría y serenidad.